Bueno, vamos a trabajar con una práctica, la práctica uno de geografía física. Vamos a trabajar 5 objetivos. Uno que es delimitar una cuenca hidrográfica. Dos, estimar el perímetro de esa cuenca. Tres, estimar la superficie en kilómetros cuadrados de esta cuenca. Y cuatro, estimar el perfil transversal. Y cinco, estimar el perfil longitudinal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahorita les voy a explicar cada uno del significado de cada uno de los parámetros que vamos a obtener. Para esto es muy importante que cada uno de ustedes tenga una hoja de papel milimétrico, de papel vegetal o como se le conoce también como papel mantequilla o papel encerado, no recuerdo muy bien, y tener una cuerda encerada, ¿sí? O hilo encerado. Y su regla, una regla normal, como cualquier otra, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, para poder definir cada uno de estos conceptos, entonces tenemos que una cuenca hidrográfica es una área de tierra de la que todas las escorrentías drenan o se derraman al mismo río, lago u otro cuerpo de agua. La figurita esta es precisamente este es el límite de una cuenca. Todo lo que está dentro se le conoce como cuenca hidrográfica. Dentro de la geografía física, pues los estudios de cuencas son muy importantes. Entonces, por eso se va a generar un ejemplo de cómo delimitar un área o un límite de cuenca, que también así se le conoce como una zona, una línea imaginaria que utiliza las zonas de mayor elevación, donde todos los escurrimientos que están aquí adentro, pues van a dar a un colector común y a eso se le conoce como cuenca hidrográfica, ¿sí? Entonces lo que vamos a obtener nosotros es primero definir la cuenca, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el límite de la cuenca? Después vamos a obtener este límite, vamos a tener que obtenerlo en kilómetros, cuánto es la medida, y toda la superficie que está adentro la vamos a estimar en kilómetros cuadrados. Ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Bueno, para meternos un poquito al tema, porque después nos podemos perder, el área de la cuenca, bueno, si yo lo veo desde este punto, desde la geografía física, el área de la cuenca probablemente es la característica de una cuenca hidrográfica más importante para el diseño hidrológico, ya que refleja el volumen de agua que puede generar a partir de lluvia. Quiere decir que para nosotros dentro de la geografía física es importante definir este límite de la cuenca y la superficie que está aquí adentro, porque con él nosotros podemos o se puede reflejar el volumen de agua que se puede generar a partir de las precipitaciones, ¿sí? El tamaño de la cuenca pues se le da un tamaño dependiendo la superficie que se obtenga. Esto no lo vamos a hacer, pero lo pongo para que se den cuenta de que es importante estimar la superficie de la cuenca hidrográfica. El parámetro del perímetro es simplemente la divisoria de la cuenca, es esto, ya lo había comentado, es esto, el perímetro, ¿sí? Entonces lo vamos a estimar nosotros, que ese es un parámetro muy importante que está relacionado con la superficie porque es el que limita la cuenca de otras cuencas, ¿sí? Y bueno, está relacionado con la forma de la cuenca. Este parámetro físico se simboliza por la letra P mayúscula y el perímetro, tanto como el área de la cuenca, tienen relación muy estrecha, ¿sí? este, relacionado con su forma. Hasta ahí lo voy a dejar nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el área de la cuenca, el perímetro de la cuenca, ¿sí? El primer paso es generar el perímetro o el límite de la cuenca. Bueno, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues esto, miren, el límite de la cuenca y todo lo que está encerrado en verdecito es la superficie de la cuenca. También vamos a obtener la longitud del escurrimiento principal para generar información relevante dentro de los datos de la primera práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Pues generar un perfil transversal, ¿sí? Esto lo vamos a hacer. Y bueno, el perfil transversal intenta distinguir el número, amplitud y profundidad de los cortes erosivos fluviales o las superficies de nivelación por la formación de terrenos fluviales. O sea, que este corte nos permite identificar las diferentes formas del terreno, ¿sí? Entonces, por eso la gran importancia en la geografía física. Acuérdese que la geografía física es todo lo que nos rodea, ¿sí? Todos los aspectos que nos rodean es lo que estudia la geografía física y en este punto pues, nosotros vamos a trabajar con el perfil transversal y esas figuritas que yo tengo A, B y C pues básicamente se relaciona con el A,
Es una configuración que podría corresponder a una explanada que puede ser de origen acumulativo, sedimentario o relieves volcánicos. O sea, esto se caracteriza por la acumulación de sedimentos, ¿sí? El B identifica con el proceso de aplanamiento del relieve por denundación, que es el aporte de sedimentos, ¿sí? Y la B pues nos habla que son rocas muy resistentes. Entonces esos tres conceptos los vamos a manejar cuando generemos el perfil transversal. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a realizar. Y bueno, esta es una figurita que la vamos a estar realizando. Nosotros lo vamos a hacer todo a mano. Yo esto lo hice en la computadora, pero vemos que aquí está el corte transversal, miren, de esta parte hasta esta parte, y me generó esta figurita. Quiere decir que si yo tengo estas zonas muy planas, significa que son de origen acumulativo, significa que los sedimentos se depositaron en esta zona, ¿sí? Si vemos en esta figura en la B, vemos estas zonas en B invertida, quiere decir que son rocas más resistentes. Pues aquí tenemos otra forma, como lo menciona aquí, miren como lo menciona el B, identifica procesos de aplanamiento del relieve, quiere decir que se identifican rocas más blandas. Por eso la importancia dentro de la geografía física. Vamos a trabajar con el perfil longitudinal. El perfil longitudinal de un río representa el cambio de las elevaciones desde la cabecera de la cuenca, desde la zona más elevada de la corriente principal hasta la desembocadura, ¿sí? Mostrando así las tasas de cambio en la pendiente o los gradientes altitudinales con distancias aguas abajo. La forma del perfil longitudinal refleja la huella de los cambios ambientales a gran escala, a largo plazo y la evolución del paisaje en cualquier cuenca. Entonces es importante cuando hablamos del paisaje, recuerden que la geografía física tiene una relación directa con lo que se observa dentro del paisaje, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esas cosas, vamos a trabajar estos diferentes tipos de parámetros. Yo les voy a decir ahorita cómo lo vamos a generar. Cada quien va a generar un trabajo individual. Yo les voy a pasar la información y la escala. Ahorita les voy a comentar qué son las escalas, pero cada uno de ustedes va a tener una superficie diferente que va a tener que definir, ¿sí? Y bueno, miren, aquí están los perfiles longitudinales, así es como se muestran, ¿sí? Las elevaciones y las distancias, ¿sí? Tenemos que en las zonas más elevadas se pueden presentar las pendientes más abruptas, ¿no? Y conforme llega hasta la salida del río, pues son pendientes más planas, ¿sí? Y bueno, uno de los componentes importantes dentro de la práctica es que ustedes también utilicen las escalas en los mapas, porque vamos a trabajar en un mapa que tiene escalas. Y bueno, la escala se define como una escala geométrica en relación a la magnitud entre las dimensiones de los elementos representados en un mapa y los correspondientes en la realidad. Quiere decir que una escala nos sirve para nosotros, cuando vemos un mapa, las diferentes figuras que se muestran son las que se representan en la realidad. Si yo aquí hablo de una escala de 1 a 25,000, yo estoy diciendo que un centímetro es igual a 25,000 metros, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta es la escala numérica y esta es la escala gráfica. Déjenlo explico acá en esto. Las escalas se describen en forma de razón, donde el antecedente indica el valor del plano y consecuente el valor de la realidad, ¿sí? O sea, aquí estoy. 1 centímetro en la carta equivale a 100 centímetros en la realidad. Eso es dependiendo de las unidades que estemos trabajando, ¿sí? Mapas a escala grande, las escalas hasta unos 50,000. Mapas a escala mediana es de unos 50,000 a unos 250,000. Y mapas de escala chica son de 250,000 y menores, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo 1 a 25,000, pues es una escala muy grande también. O sea, aunque aquí no lo menciona, pero sí, ¿no? Es la importancia de trabajar con este tipo de trabajos. Bueno, existen dos tipos de escalas en los mapas. Uno que es la escala numérica, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 1 a 200. Esa escala indica que una unidad en el papel representa 200 unidades en la realidad, ¿sí? Eso es una escala numérica. Y puede ser representado 1, 0.2, ¿sí? Que está indicando que una unidad en el papel se reduce a la quinta parte de su tamaño en la realidad, ¿sí? Por eso es que utilizamos las escalas para poder representar y entender mejor los mapas, ¿sí? La escala gráfica es un dibujo que tiene dimensiones y se puede medir en forma gráfica la relación que se tiene con respecto a la unidad. O sea,
en la escala gráfica es esto, ¿sí? Lo que quiere decir que la escala gráfica, aquí yo la tengo de 0 a 2000. Entonces quiere decir que de 0 a aquí son 2000 metros. A la mitad son 1000 metros, ¿sí? Igual acá, cuando esto es a 25,000. Una escala a unos 50,000, pero esta es la escala gráfica, que es la que me interesa. Esta es la escala numérica. Entonces aquí la escala gráfica en el mapa, si yo veo esta figurita, yo estoy diciendo que del 0 aquí son 3000 metros. Aquí son 2000 y aquí 1000, ¿sí? Igual para este de 100,000, en la escala gráfica tengo esto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo antes de comenzar la práctica. Aquí está, miren, la escala gráfica. Cuando yo trabajo con la escala gráfica es esto, ¿no? Estoy hablando ahora en kilómetros. De aquí a aquí son kilómetros, son 8,000 kilómetros. Si yo me voy al mapa, yo mido de aquí a aquí, digo que son 2,000 kilómetros. Quiere decir que de aquí a aquí yo estaría pensando que son 2,000 kilómetros. Entonces, indica mediante el segmento la distancia real que corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? Eso es lo importante de la escala. Vamos a trabajar con este mapa. Miren, este mapa se encuentra a una escala a 1:30,000, lo que quiere decir que si está a 1:30,000, significa que un centímetro es igual a 300 metros, ¿sí? Esta es la escala numérica, es la escala real que tiene el mapa, en la realidad, pues. Es la escala que se presenta en la realidad, que quiere decir que un centímetro, esto que está aquí, yo puedo poner mi regla y yo puedo ver aquí y digo, un centímetro quiere decir que hasta aquí yo tengo 300 metros, ¿no? Si tengo 2 centímetros, son 600 metros. Si tengo 3 centímetros, son 900 metros. Esa es la escala de la realidad, ¿sí? Y la escala gráfica, esto que está aquí, significa que es lo que mide. Si yo midiera esto, significa que está dado en kilómetros. Miren, si yo pongo mi regla, se ve, miren, son 5 centímetros, ¿sí? Si estos 5 centímetros los multiplico por 3, son 1500 kilómetros. Como yo tengo la escala gráfica en kilómetros, pues sí corresponde a la realidad, ¿sí? Entonces, por eso la gran importancia de utilizar la escala numérica y la escala gráfica. Es muy común que se utilice más la escala gráfica que la numérica porque la escala numérica se utiliza para mapas impresos en la realidad, ¿sí? O sea que tú vas a utilizar esos datos para mencionar que es lo real que existe dentro de una superficie. Entonces yo aquí ya tengo definido mi escala, ¿sí? Y mi escala gráfica y mi escala numérica. Bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar todos estos que yo tengo aquí. Vamos a utilizar esto, miren. Un lápiz, una regla normal, un marcador para que se vea bien la línea que voy a generar ahorita, una hoja milimétrica, ¿sí? Una hoja de papel vegetal o papel encerado que es transparente, miren, ¿sí? Es transparente, ¿sí? ¿Sí? Y este es un hilo que yo lo conseguí en la talabartería, que es un hilo encerado que se pega, ¿sí? Miren, se pega. Entonces, esas 3 cosas las vamos a utilizar, ¿sí? El primer paso para poder definir, yo aquí en esta figurita, yo ya tengo mis corrientes superficiales, los arroyos, y tengo las curvas de elevación. Ya aquí tiene valores numéricos, ¿sí? Yo aquí ya estoy estimando valores numéricos de elevación, 1700, 1600, 1400, 1500, 1700. Entonces el primer paso es delimitar nuestra área de estudio, ¿sí? Voy a utilizar yo el lápiz para delimitar el área de estudio, a ver si queda bien, o utilizo el marcador, pero la punta es muy gruesa. Pero bueno, para esto es para la práctica, ¿sí? Cuando yo delimito, igual como les mostré anteriormente, la idea es determinar este límite, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Miren, voy a definir que todo lo que está dentro de esta zona, todas esas corrientes superficiales, yo concluyo que es el límite de la cuenca, ¿sí? Entonces, miren, voy a delimitar utilizando
viendo las curvas de nivel, ¿sí? Y voy a generar límite, ¿eh? Siempre vamos a buscar las zonas de mayor elevación. Miren. Siempre buscamos las áreas de mayor elevación. Allí está. Y yo aquí voy a generar mi límite. Ahí está. Entonces aquí ya determiné cuál es el límite que voy a estar yo trabajando. Entonces esta es la superficie y esto que está aquí es el perímetro, ¿sí? Ya lo obtuvimos, pero necesitamos saber cuánto mide, ¿sí? Y cuál es la superficie dentro del perímetro. Todo esto a la superficie, me interesa saber cuánto volumen o cuánta superficie es en kilómetros cuadrados, y me interesa saber cuánto es el límite del perímetro, ¿sí? Vamos a medir, ¿sí? Vamos a medir con el hilo que compré en la bartería. Lo vamos a ir sacando así. Miren, ¿por qué? Porque se pega, ¿sí? Miren, se va pegando. Miren, si se dan cuenta, el hilo se va pegando, ¿sí? Porque es encerado. Aquí ya tenemos vamos a estimar el perímetro del límite del colector, que es que es el límite de la cuenca. Cuando ya ustedes lo tengan, hay que tomarle una foto, así cuando lo tengan con el hilo pegado, porque es parte de lo que me van a entregar en el reporte de la práctica. Ahora yo lo que tengo que saber es estimar esto en kilómetros, ¿sí? ¿Y cómo le voy a hacer? Si yo ya conozco aquí, si la escala es a 1:30,000, quiere decir que un centímetro es igual a 300 metros, ¿sí? Si fuera una escala a 1:50,000, quiere decir que un centímetro es igual a 500 metros. Para este ejemplo, la escala es 1:30,000, y significa que estamos trabajando de que un centímetro es igual a 300 metros. Entonces, yo con mi reglita que tengo aquí, ya que definí hasta dónde llega el perímetro, ¿sí? El siguiente paso solamente es medir todo el perímetro, ¿sí? Yo tengo voy a medir todos los centímetros. $30 otros 30 centímetros, van 60 centímetros, miren, ¿sí? Y quiere decir que tenemos que son 76.5 centímetros. Entonces quiere decir que 300, ¿sí? Si multiplico 76.5 por 300, es igual a 22.950 metros. Pero yo lo quiero en kilómetros, pues solamente lo divido sobre 1000. Entonces quiere decir que esto es igual a 22.95 kilómetros. Ese sería el primer dato que yo necesito, ¿sí? 22.95 kilómetros, ¿sí? Una vez que ya tengo esto, pues ya quito mi hilito, ya no lo voy a ocupar. Y ese es el primer paso para la caracterización que vamos a hacer utilizando la cartografía, ¿sí? El siguiente paso, pues tenemos que determinar, dibujar el límite que nosotros generamos ahorita. Vamos a utilizar un lápiz para poder tenerlo, ¿sí? Miren, sin que se mueva la hoja, ¿sí? Ahí está. Miren, yo tengo mi dibujito aquí en la hoja, ¿sí? Entonces lo que necesito ahora es tener contar los cuadritos que están dentro, los que están completos, ¿sí?
El resultado de la superficie me lo van a aplicar aquí ustedes. Superficie, bueno, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo, quiere decir que aquí hay 1 centímetro por 1 centímetro, quiere decir que son 300 metros por 300 metros. ¿Cuánto equivale 300 metros por 300 metros? Es nada más multiplicar, ¿no? Miren, son 300 metros por 300 metros, nos dan 90,000 metros cuadrados. O sea, quiere decir que cada cuadrito de 1 centímetro son 90,000 metros cuadrados, ¿sí? Para eso lo que yo tengo que hacer es, para estimar esta superficie, yo por lo regular trato de que no se me mueva el papel para poder estimar de mejor manera esto. Lo que hago en el engrafo, lo voy a tapar aquí, para acá, y así de esta manera sé que no se va a mover, ¿sí? Ustedes pues pueden pegarle cinta, yo le voy a pegar esto para que no se me mueva. Aquí lo tengo, ¿sí? Voy a poner material acá abajo para que no se refleje, ¿sí? Entonces aquí tengo, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer para poder estimar la superficie, si ya sé que un centímetro por 1 centímetro son 300 metros por 300 metros, son 90,000 metros cuadrados, entonces tengo que contar todos los cuadritos que están completos, ¿sí? Supongamos, estos que están aquí, yo puedo contar estos, 1, 2, 3, ¿sí? 3. De acá puedo saber que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, este ya no lo puedo borrar, ¿sí? Entonces quiere decir que yo tengo 17 por 3, ¿sí? Voy a multiplicar 17 por 3. ¿Cuánto es? 51. 51 cuadritos por 90,000, ¿sí? Quiere decir que tengo solamente en estos que están aquí, de aquí, 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 en este cuadrante, tengo 4,590,000 metros cuadrados, ¿sí? En un papelito aparte ustedes vayan guardando el valor metros cuadrados, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente se van realizando la práctica hasta obtener el resultado final. Si no se quieren equivocar, pues lo que ya tengan, pues vayan marcando un puntito así, para que no se vayan a equivocar. Yo lo voy a marcar así para yo saber o tener el entendido que estos son todos los que yo llevo, ¿sí? Aquí están, llevo 51 cuadritos llevo, pero igual yo puedo contar de este cuadrante también, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 por 5, igual, ya tengo otros 50. Quiere decir que voy a marcar para que ustedes vean que ya tengo esas aquí, para no equivocarme, ¿sí? Quiere decir que ya tengo contado todo esto. Hasta ahorita llevo 101 cuadritos, ¿sí? Y puedo seguir contando, les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 más, ¿sí? Ya casi estoy completando. 18, con 19, ¿sí? Serían 19, ¿sí? Sigo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
ya tengo 40 más, y los voy apuntando en una listita para yo tenerlo considerado que ya llevo 40 más, ¿sí? Y hay que marcar todos los cuadritos que son de 1 centímetro por 1 centímetro. Digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, ¿sí? Y aquí llevo otros 25, ¿sí? Quiere decir que hasta ahorita de los cuadritos completos que yo estoy ahí utilizando serían los siguientes, mire. Los cuadritos que ya tengo contados serían los siguientes. En el primero fueron 51 más 50 más 19 más 40 más 25, ¿sí? Por 90,000, ¿sí? Y tengo 16,650,000 metros cuadrados, ¿sí? Ahora lo que tenemos que sacar es los cuadritos que están incompletos. Hay que irlos sacando. Si se dan cuenta, miren, en la hoja milimétrica pues vienen unos cuadritos más pequeños. Tal vez no se ve aquí en la hoja, pero vienen unos cuadritos más pequeños. Bueno, muchachos, lo que vimos en la hoja de milimétrica es lo siguiente, miren, este cuadrito de aquí a aquí equivale a 1 centímetro, de aquí a aquí es 1 centímetro. Yo les comentaba que 300 por 300 son 90,000 metros cuadrados, ¿sí? En los extremos, como aquí, hay que contar todos estos números, todos los cuadritos pequeñitos que quedan. Ok, quiere decir que cada cuadritito este pequeñito equivale a 900 metros cuadrados, porque son 100, son 100, son 5 y 5, 10, 5 y 5, 10, 10 por 10, pues nos da 100. 100 cuadritos hay aquí. Entonces lo que tenemos que hacer para el ejercicio, pues es contar todos los cuadritos que no entraron. Mire, aquí me hicieron falta 2 que están completos, los sumo a los 2 que ya tengo. Bueno, ya una vez que he contado todos los cuadritos, cada puntito hay que contarlos. Yo aquí iba haciendo los que me encontraba, iba asignando el valor de los cuadritos más pequeñitos. Son todos, por lo regular, son todos los que están al borde del perímetro o el límite de la cuenca, miren, ¿sí? Entonces lo que hice fue sumar todos los cuadritos muy pequeñitos y eso lo multipliqué por 900. ¿Por qué? Porque cada cuadrito representa 900 metros cuadrados. Y bueno, ¿qué obtuvimos? En los cuadritos que son de 1 centímetro por 1 centímetro, el total fue de 187 cuadritos completos de 1 centímetro. Si yo multiplico 187 por 90,000, me da un aproximado de 16,830,000 metros cuadrados. Y ahora los que obtuve, contándolos de uno por uno, todos estos que están aquí, todos los que van a la orilla, porque no cubren completamente, me salieron 3,919. Si los multiplicara por 900 metros cuadrados, me da un aproximado de 3,527,100 metros cuadrados, ¿sí? Quiere decir que yo tengo en la superficie de estudio que yo estoy trabajando, tengo un total en metros cuadrados. Yo le voy a poner aquí los cuadritos de 1 centímetro, 1 centímetro por 1 centímetro, fue el total de números, fueron 187, ¿sí? 187 cuadritos, lo que equivale a 187 por 90,000, igual a 6,830,000. Ahora, los que encontré de la sumatoria de los cuadritos son muy pequeños, fueron 3,919.
19 por 900. Esto es igual a 3.527.100 metros cuadrados, ¿sí? Si yo sumo todo esto, me da 20.357.100 metros cuadrados, ¿sí? Eso es lo que yo tengo en metros cuadrados, pero a mí me interesa conocer en kilómetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertirlo en kilómetros? Pues la fórmula es muy sencilla. Si yo quiero saber la superficie en kilómetros cuadrados, esta es igual, la fórmula que voy a realizar es metros cuadrados sobre 1.000.000. ¿Sí? Y esto es igual a kilómetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo genero esta fórmula, el resultado es, si yo divido en la formulita esta que les expresé, serían 20.35 kilómetros cuadrados. ¿Sí? De esta manera yo ya tengo dos datos. Uno que es el perímetro y otro que es la superficie en kilómetros cuadrados. Ya que tengan esto, solamente hay que copiar el valor del perímetro. Hay que poner acá arriba perímetro, lo vamos a poner solamente la P. Es igual a 22.95 kilómetros. Aquí yo ya tengo los dos resultados, ¿sí? Si vemos, sacamos varias cosas. Primero generamos el límite de nuestra cuenca, ¿sí? Después estimamos la longitud del perímetro con el hilo este que tiene pegamento, ¿sí? El hilo encerado este. Yo lo conseguí en una talabartería, me lo regalaron. Y después lo que hice con el papel mantequilla, pues lo puse sobre encima y dibujé mi límite de la cuenca. Después con la hoja milimétrica, pues fui sacando las superficies hasta obtener estos valores, ¿sí? Entonces hasta aquí sería en la práctica 1, ya generamos los dos parámetros, o los tres parámetros que íbamos a estar trabajando, que es el perímetro o límite de la cuenca, la longitud del perímetro de la cuenca y la superficie de la cuenca. Bueno, este es la parte 1 de la práctica y los veo en el siguiente video. Recuerden que estas dos cosas le tienen que sacar una foto a esto para enviármelo. Cada quien va a tener datos diferentes, les voy a yo asignar una cuenca diferente y me tienen que mandar una foto de esto para yo valerles la práctica. Los veo en el siguiente video. Vamos a continuar con la práctica. El siguiente paso que vamos a realizar es estimar la longitud del escurrimiento principal. Para esto, bueno, yo tengo que identificar cuál es mi escurrimiento principal dentro de mi área de estudio. Si yo veo esta forma, como ven aquí, esto, ¿sí? Esto, yo voy siguiendo esta corriente que se ve que captura todos los colectores, ¿sí? Significa que esa es la corriente principal. La sigo, debo seleccionar la que esté o que se encuentre más alejada. Entonces, por conclusión, yo considero que esta es mi corriente principal, ¿sí? Entonces yo, para marcarla un poco, para poderla ver bien, con un marcador de punto fino, lo voy a marcar, miren. Yo voy a identificar esta como mi colector principal, mi corriente principal, ¿sí? Ya una vez que la identifico, hay que tomarle una foto y me la envían también como parte de la evidencia.
El siguiente paso es estimar la longitud. La voy a medir de igual manera como lo hice para estimar el perímetro de la cuenca, ¿sí? Con mi cuerda la voy a volver a pegar. Miren, aquí tengo ya el hilo encerado, pegado a la longitud principal que yo definí. Y ahora lo que necesito conocer cuál es la longitud, ¿sí? Yo les había comentado que la escala del mapa es a 1/30.000, lo que significa que 1 centímetro en la vida real es igual a 300 metros, ¿sí? Entonces, de la misma manera como lo hice anteriormente para medir, utilizo mi regla, ¿sí? Mi regla. Sin perder mi punto donde digo que aquí es la salida del río. Lo voy a medir. Y miren, a mí me da exactamente 30 centímetros. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir que 30 centímetros, si la longitud de la corriente que yo estoy queriendo conocer son 30 centímetros, lo multiplico por 300 metros, que equivale a 1 centímetro, tendremos una longitud de 9000 metros, significa que es de 9 kilómetros, ¿sí? Entonces tenemos una longitud del río de 9 kilómetros, para que no se les olvide apuntar por ahí. Ya que tengo la longitud, el siguiente paso es que vamos a estimar un perfil transversal dentro de nuestra área de estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, aquí vamos a seleccionar, para escoger el perfil transversal, vamos a seleccionar la zona más ancha de la. Para este ejemplo yo voy a utilizar esta zona, que es la más ancha, ¿sí? Es lo más ancho, miren. ¿Sí? Y aquí yo ya estoy definiendo el perfil transversal. Lo puedo poner un poquito más oscuro si quieren para que lo vean bien. Le voy a poner un color rojo para que se note bien dónde se hizo el perfil transversal. Miren, ya que identifiqué mi transecto de mi perfil transversal, lo que sigue es identificar las curvas de nivel. Hay unas que ya están marcadas, como esta. Aquí dice 1900, ¿sí? Que son 1900 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? La que está acá dice 1800, ¿sí? Yo tengo que identificar las curvas de nivel donde se va cruzando el perfil transversal. Yo estoy utilizando curvas a cada 100 metros. Miren, 1800, 1900, ¿sí? Aquí serían 2000. Esta es la de 2100. Y lo puedo poner para no confundirme, 2100, ¿sí? 1900, 1800. Esta sería 1700, 1600, ¿sí? Y toda esta es la misma que se encuentra aquí, que es 1500, ¿sí? Una vez que yo ya defino precisamente esta curva, miren, sigue siendo 1600, ¿sí? Toda esta curva, incluso aquí sigue pegando a 1600. Y esta que está acá es 1700, ¿sí? Yo estoy utilizando curvas de 100 en 100, ustedes tienen curvas de 20 en 20 metros. Entonces, para que cuando vayan a generar el perfil transversal, revisen bien cuál es la elevación de cada curva. Bueno, ya que lo tengo, el siguiente paso es hoja milimétrica. Aquí voy a asignar los valores, ¿sí? Porque tengo que generar el perfil transversal. Entonces tengo que poner perfil transversal, ¿sí?
Le voy a poner un ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. Entonces yo identifico que el primero que voy a poner aquí es la elevación. Y el siguiente va a ser la distancia. ¿Sí? Entonces yo tengo que mi primer punto es este que está aquí. A ver, sería este que está aquí. Déjalo, voy a marcar. Serían 2100. Entonces son 2100. Y la distancia, vamos a empezar con la distancia 0. ¿Sí? El siguiente punto es 2000. Y la distancia ya la tengo que medir. ¿Cuánto mide de ese punto hacia el otro? Hacia el otro punto donde se encuentra la intersección entre la curva de nivel. ¿Sí? Entonces yo lo voy a medir aquí. Me dice que son 8 milímetros. ¿Sí? Entonces quiere decir que si son 8 milímetros, ¿a cuánto equivale 1 milímetro en centímetros? Si sabemos que 300 metros tiene 1 centímetro. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto vale en 1 milímetro? Entonces lo que vale son 30 metros. ¿Sí? Entonces yo tengo 30 metros por cada milímetro en mi regla. Si son 8, pues lo multiplico 30 por 8, igual. Aquí le pongo 240. Le voy a cambiar a la lapicera para que se vea mejor. ¿Sí? El siguiente punto es este aquí. Genero el puntito para ver la intersección. Y es el de 1900, perdón. Es el de 1900. ¿Sí? Y tenemos que obtener la distancia entre el punto siguiente, que serían 7 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplico 7 por 30, igual a 210. ¿Sí? El siguiente, en la intersección, sería este, que está un poco más alejado. De igual manera voy midiendo cuántos centímetros o milímetros tiene. Son 1,5, ¿sí? Serían 15 milímetros. Entonces lo que hago yo, multiplico 15 por 30, igual a 450. ¿Sí? 15 por 30, 450. Entonces aquí le asigno 450. ¿Sí? Para la siguiente curva, que es la de 1800, y asigno el valor 1800. El que sigue, 1700. De igual manera que el anterior, le asigno un punto y vuelvo a medir, ¿no? ¿Cuánto mide? Exactamente mide 1 centímetro. Quiere decir que aquí son 300 metros. ¿Sí? Sigo con el de 1600 y le asigno aquí 1600 y lo vuelvo a medir. Igual que el anterior, mide 1 centímetro, que son 300 metros. ¿Sí? Una vez que ya tengo estimado el otro paso es que lo vamos a hacer en Excel. ¿Sí? Ya tengo mis datos que yo obtuve de mi mapita que está aquí, y el siguiente paso es pasar estos datos a la página de Excel. ¿Sí? Y voy a asignar los diferentes
Características, un ID para los números, elevación, acuérdense que está en metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Elevación, y la distancia, nosotros la tenemos en metros, ¿sí? En M. Le vamos a poner la M minúscula para decir que es metros. Y tenemos que pasar los valores. 13 datos y voy asignando 2100, los 2000, 1900, 1800, 1700, 1600 y el último de 1700, ¿sí? Y aquí vamos a asignar las distancias. La primera es 0, 240, 200. Aquí tenemos ya los datos que necesitamos para poder generar nuestro perfil transversal, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, el siguiente paso, los siguientes pasos son estos. Debo realizar o debo obtener la distancia acumulada a 0. Esto es igual a esto más los 240 y bajamos, ¿sí? Y ahí tenemos la distancia acumulada. Después tenemos que estimar la distancia en kilómetros, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente esto es igual a esto sobre 1000, ¿sí? Lo estiro y aquí lo tengo ya en kilómetros. Entonces lo que vamos a graficar es esto con la distancia para obtener el perfil transversal. Le doy en Excel insertar, me voy a la gráfica de dispersión de puntos, selecciono este de puntos, ya que la tengo en blanco le pongo seleccionar datos, agrego el dato, en las X vamos a poner la distancia y en las Y vamos a poner las elevaciones, ¿sí? Aceptar. Y miren, esto es el perfil transversal que me ha salido. Le doy doble clic, le cambio aquí donde dice relleno de líneas, quito el marcador, opciones de marcador, digo que ninguno, opciones de línea sólida, lo voy a cambiar a negro, ¿sí? Y de esa manera ya estoy obteniendo mi perfil transversal. Le voy a disminuir aquí para que quede casi al ras. En vez de, voy a poner aquí en el mínimo 1400, ¿sí? Y este sería mi perfil transversal. Voy a quitar este que está aquí y le voy a poner esto, ¿no? Títulos en los ejes que les dije que había aquí. Eso es la distancia y esta es la elevación en metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Voy a cambiar el color al más oscuro, le voy a poner negritas, miren. Voy a disminuir este que llegue hasta el 5, ahí está, ¿sí? Y este sería mi perfil transversal, ¿sí? La idea es de que obtuviera los datos de una manera manual, pero la gráfica la vamos a generar en Excel, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que existe mayor pendiente en la zona izquierda, que es esta, que en la zona derecha. Quiere decir que aquí existe más aportación de escurrimiento. Entonces eso es lo que vamos a trabajar por la gran importancia que tienen los perfiles transversales. En esta zona aquí baja tenemos donde tenemos una planicie, que aquí es donde se encuentra el río principal, y aumenta un poco el margen derecho, pero las pendientes son más pronunciadas del lado izquierdo. Y bueno, esto cuando lo tengan, igual tienen que obtener una captura de pantalla y hacérmelo llegar. Bueno, entonces sigo con el perfil longitudinal del río. Bueno, vamos a continuar con la práctica de cómo obtener el perfil longitudinal. Yo aquí
yo tengo ya mi corriente principal, lo primero que tengo que hacer es donde existe la intersección de la curva de elevación o cota de elevación y asignar una señal. Yo aquí hice un transecto, ¿sí? Entonces yo realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acá la salida, ¿sí? Pero también hay que fijarse cuál es la curva de elevación que sigue. En este caso yo tengo 2000 aquí, quiere decir que la que sigue es la 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400 y a la salida 1300, ¿sí? Entonces yo las identifiqué y ahora tengo que conocer cuál es la distancia de la 1900 a la 1800, ¿sí? Entonces, lo que van a realizar a continuación es, ya tienen lo del perfil transversal, ahora hay que llenarlo del perfil longitudinal. Igual que en el anterior, en el perfil longitudinal vamos a utilizar las elevaciones y la distancia. Y vamos a asignar del 1 al 7 porque son los tramos que yo identifique. Asigno las elevaciones de 1900, 1900, 1800, 1800 y así sucesivamente, ¿sí? La distancia en el primero va a ser 0, vamos a comenzar en 0, ¿sí? Y entonces vamos a sacar las distancias. Para esto vamos a utilizar nuestra regla. Y yo le voy a medir aquí y me dice que es 1 centímetro. Yo ya sé que 1 centímetro equivale a 300 metros, ¿sí? Para medir las siguientes voy a utilizar mi hilo encerado para conocer cuál es la distancia. Y ya que identifico esa distancia, yo voy a medirlo, ¿sí? Quiere decir que yo tengo aquí 1.8 milímetros. Si tengo 1.8, significa que son 18 milímetros por 30 metros, que equivale cada metro, tengo 540 metros. Entonces, tengo que ir asignando aquí 540, ¿sí? Después del 1700 al 1600, saco la medida de la misma manera como en el anterior y con mi regla vuelvo a medir, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cuánto mide? Mide 2 centímetros. Significa que son 600 metros. ¿Sí? 600 metros. Y así me voy del 600 al 1500. Saco la medida. Tengo 52 milímetros. 52 milímetros por 30 metros me da 1560. Y tengo que son 1560. ¿Sí? Y así sucesivamente voy sacando todos los demás. Y aquí lo tengo. Esta es la distancia, ¿sí? Los tiro y lo mido con mi regla, ¿sí? Me da 14.4 centímetros, ¿sí? Quiere decir que son 144 milímetros por 30, igual a 4.320 metros. Entonces asigno el valor de 4.320 metros. Y de esta manera ya tengo los valores que requiero yo para utilizarlos en Excel. Esto cuando ya tengan su hoja milimétrica hay que mandar una captura de pantalla, una foto y hay que enviarla en el reporte, ¿sí? Ya que lo tengo, una vez que ya tengo los valores, los paso a la página de Excel. Tenemos las elevaciones, las distancias. Tenemos que generar nuevamente la distancia acumulada, así como está aquí. Una vez que la tenemos acumulada, generamos la distancia en kilómetros. Y lo que vamos a graficar es la distancia con las elevaciones. Como en el anterior, insertamos, seleccionamos el dispersor, insertar gráfico de dispersión, este de puntos, lo seleccionamos. Y después, de la misma manera que lo hicimos anteriormente, seleccionamos, agregamos. Recuerden que las X
Vamos a seleccionar la distancia en kilómetros y las Y, las elevaciones del nivel del mar, ¿sí? Y de esta manera, miren, tenemos ya nuestro perfil longitudinal del río. Yo le voy a quitar esto y voy a modificar esto que está aquí, lo voy a dejar a 1200 para que bajen. Voy a generar la línea, quito el marcador, digo que ninguno, me voy a líneas nuevamente y digo línea sólida y en negro, ¿sí? Y de esta manera ya tengo mi perfil longitudinal del río, le asigno los valores porque es importante decir que aquí es distancia en kilómetros y aquí es la elevación en metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo solamente es darle forma para entregarlo y esto es lo que ustedes me tienen que mandar, ¿sí? Ya tenemos esto. Le quito el título, aquí está, y miren, aquí tenemos, este sería nuestro perfil longitudinal, ¿sí? Entonces, como vieron, ya obtuvimos toda la información. Es necesario que me envíen todo lo que les pedí anteriormente. Entonces, espero no exista ningún inconveniente para que generen su práctica. Los veo en otro video.